sabemos nosotros que cada lóbulo pulmonar se va a segmentar, ¿correcto? Entonces, vamos a tener 10 segmentos en el pulmón derecho y de 8 a 10 segmentos en el pulmón izquierdo. Por lo tanto, los bronquios secundarios o lobulares se van a segmentar o dividir en bronquiolos bronquios terciarios o bronquios segmentarios. Y así comienza todo esto que conocemos como árbol bronquial. Es un bronco, la tráquea, con sus ramificaciones cada vez más pequeñas, más delgadas. Lo que vamos a observar nosotros en el sistema respiratorio es algo bastante curioso. Hemos iniciado nosotros con las fosas nasales, con la región vestibular, en la cual tenía un epitelio de qué tipo? Vestíbulo. Vestíbulo. Epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. Por eso hay folículo piloso, por eso hay glándula sebácea y más profundamente glándulas sudoríparas. Miren ustedes, iniciamos con un epitelio estratificado, plano, queratinizado, con pelos. ¿Y cómo termina nuestro sistema respiratorio? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la estructura final de nuestro sistema respiratorio? De todo nuestro sistema respiratorio, ¿cuál es la estructura final? El alveolo pulmonar. ¿Cuál es el epitelio del alveolo pulmonar? Simple plano. Imagínense ustedes esa transformación de un epitelio estratificado plano, queratinizado con pelos, a un epitelio simple plano. Es una transformación completa. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Y por qué se da esa transformación? Porque las funciones en los diferentes segmentos de nuestro sistema respiratorio son diferentes. Por eso el epitelio tiene que ser diferente. La cavidad nasal, la fosa nasal, ¿de qué se encargaba? Filtrar, calentar, humidificar, ¿correcto? Más arriba, percibir olores. En todo el trayecto, filtrar también, porque hay moco a lo largo de todo nuestro sistema respiratorio. Células linfocíticas, ¿o no? Sistema de defensa. ¿Y el alveolo de qué se encarga? Intercambio gaseoso. Del intercambio gaseoso. Funciones diferentes, estructura histológica diferente. ¿Correcto? Miren ustedes, la parte de los bronquios es tan importante porque cuando se torna un evento patológico, genera procesos bastante conocidos y comunes. ¿Quién no tiene un conocido al margen? En usted mismo. Sufre de reactividad bronquial, no de asma necesariamente. ¿Qué quiero decir con esto? El asma es una enfermedad netamente bronquial. ¿Por qué? Porque las características fisiopatológicas del asma implican hiperreactividad bronquial con hipersecreción bronquial, moco abundante. Y no es un moco cualquiera, es un moco bastante denso. ¿Qué otra cosa implica? Broncoconstricción. Para que haya broncoconstricción, ¿qué tiene que haber? Músculo liso. ¿En la tráquea había músculo? ¿Músculo liso? No. ¿Que conforme la pared? No. ¿Bronquio primario? ¿Había músculo liso? Bronquio primario. No. Pero una vez que ingresa al pulmón, le vamos a agregar una cuarta capa a la pared del bronquio. Músculo liso. Por eso es que ahí se produce la broncoconstricción. El asma es una enfermedad netamente inflamatoria. Por eso el tratamiento del asma definitivo es con antiinflamatorios. Pero el evento agudo tiene que ver con broncoconstricción. Por eso uso broncodilatadores. ¿Sí? La parte aguda. ¿Okay? Y después elimino a través de las situaciones, elimino la producción de moco y todo lo demás. ¿Sí? Hay otra enfermedad, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene que ver con un grupo celular bastante importante, las células de Clara, que vamos a ver nosotros cómo desplaza o se intercambia, digamos, por las células caliciformes y comienzan a aparecer hacia los bronquiolos terminales en cantidades abundantes.
Produce, miren ustedes, esta célula nuclear una sustancia similar a las sustancias surfactantes de sortida, similar, no es la misma. Pero cuando existen estos casos de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, genera una secreción de moco completamente aberrante, más densa. Sumado a esto, que las personas que sufren de POC tienen un déficit en lo que es el movimiento ciliar, lo que va a originar que, por ejemplo, en los fumadores pesados, no estoy hablando de que un fumador de un cigarrillo al día, 2 cigarrillos al día, hablamos de cajas de cigarrillos al día, o aquellas personas que toda su vida han cocinado con leña, o aquellas personas que viven en México. México es una de las ciudades más contaminadas del mundo, y es común ver en México a personas caminando con su balón de oxígeno, porque sufren de POC, ¿no? Que tiene que ver justamente con el mal movimiento ciliar. Los cilios ya no responden. Si no responden y tienen un moco denso, el moco se queda en la vía respiratoria. ¿Medio de cultivo para qué? Para qué. Por eso los pacientes que sufren de POC generalmente sufren infecciones a repetición o de manera recurrente. Entonces, cuando nosotros comprendamos todo lo que corresponde a anatomía y histología, entendemos básicamente los principios de fisiopatología que llevan o desencadenan una enfermedad. Por eso está bien. Y es lo que vamos a ver. Muy bien. El árbol bronquial, entonces, vamos a tener nosotros nuevamente dos componentes importantes. Los conductos respiratorios que se encuentran fuera del pulmón, es decir, los extrapulmonares, y son los bronquios principales, llamados también primarios o extrapulmonares. Y tenemos los conductos respiratorios que se encuentran dentro del pulmón. ¿Cuáles son? Desde los bronquios secundarios, terciarios y las divisiones sucesivas, que son la parte bronquial intrapulmonar, y después pasamos a otra estructura, los bronquiolos, que tienen su propia estructura histológica, sus propios cambios. Ya lo vamos a ir viendo. Para terminar, los bronquiolos respiratorios. Es decir, ya comenzamos a interactuar con la parte de conducción, con la parte de respiración, ¿verdad? Esta era la primera parte donde se analizaba el intercambio gaseoso, ¿recuerdan? ¿No? La segunda sesión. Muy bien. Le dije que la misma histología de lo que era la tráquea son los bronquios primarios, ¿verdad? Ahí está. Tenemos una estructura similar a la tráquea, que está básicamente histológicamente representada por 3 capas. La mucosa, con su epitelio, semi-retificado, cilíndrico ciliado por células cantiformes, su lámina propia. Luego tenemos la submucosa, que va a estar ocupada por glándulas submucosas, también llamadas glándulas pseudomucosas o glándulas mixtas. Cualquiera de los 3 nombres es lo mismo. Y por último, la rendicia, que va a contener también el componente cartilaginoso, que en este caso ya no son anillos incompletos, son anillos completos. Además, dice cada bronquio principal, acompañado de vasos sanguíneos y linfáticos, perfora el hilo pulmonar e ingresa al pulmón, transformándose en ya nuestro sistema intrapulmonar. Bronquio derecho, algunos datos anatómicos, mide 2.5 centímetros de diámetro, es más recto que el izquierdo, que mide 5 centímetros, acuérdense de esto. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Bronquio derecho más corto, más gordo, más vertical. Bronquio izquierdo más largo, más delgado y más horizontal. Rama, bronquio izquierdo, no rama, ya lo verificamos eso. Muy bien. Aquí comienza la gran. No. Aquí comienza la diferencia. Cuando ya nos referimos nosotros a bronquios, tanto secundarios como terciarios, que son muy similares. Comenzamos por el hecho de que ya no hay 3 capas, sino 4. ¿Qué capa se ha agregado? El componente muscular, el músculo liso. Músculo liso, no estriado, músculo liso. Pero arrancamos por la mucosa. La mucosa es un epitelio de tipo respiratorio. Ya lo conocemos, semi-retificado, cilíndrico, ciliado con células cantiformes. ¿Qué más tiene? La lámina propia, el fibro elástico, glándulas mucosas que son bastante pequeñas, y
presencia de elementos linfoides, por eso ustedes el famoso baño. Tejido linfoide asociado a bronquio, que tiene linfocitos T, que tiene plasmocitos, que liberan interleuquinas A, E y G, y también la presencia de macrófagos. Macrófagos que van a persistir a lo largo de todo el sistema respiratorio, llegando incluso a nivel de los alveolos pulmonares. Los macrófagos alveolares. Músculo liso, perfecto, una capa bastante prominente de la musculatura lisa, presente en esta estructura. La submucosa, igual sigue siendo glándulas seromucosas. Y por último, la adventicia. Y aquí comienza una diferencia que tenemos que aprender. El cartílago es cartílago de tipo hialino. Ustedes lean, revisen nuevamente de qué se trata el cartílago hialino, que rodea por completo los bronquios. Es decir, es un anillo, esta vez sí es un anillo. Y también tiene fibras. ¿Cuál es el asunto acá? Que cuando nosotros, en una muestra histológica, en un corpo histológico, veamos la presencia de cartílago hialino que rodea a toda la estructura bronquial, estaremos hablando de bronquio secundario o terciario. El cartílago, como otros elementos que vamos a ir detallando, conforme avanzamos en estas ramificaciones, van a ir desapareciendo. Entonces, cuando nosotros veamos solamente algunas islas o fragmentitos de cartílago hialino, quiere decir que estamos en divisiones cada vez más avanzadas, más profundas. La presencia del cartílago, entonces me dice, si es completo, estamos en bronquio secundario o terciario. ¿Ya? Y luego cuando veamos nosotros bronquiolos, los bronquiolos no tienen cartílago. De arranque, definitivamente. Si no hay cartílago, ya no es bronquio, es bronquio. Entonces aquí tenemos, primero, ¿es un bronquio extrapulmonar o intrapulmonar? Ahí nomás, miren la lámina y digan, ¿bronquio extrapulmonar o intrapulmonar? Extrapulmonar. ¿Alguien dice otra cosa? Intrapulmonar. No miremos el bronquio, no miren el bronquio. No miren el bronquio, digamos, si es intra o extra. ¿Qué tengo acá? ¿Cuál es el cartílago? Ahí no ves qué dice, está aquí señalando. Parénquima pulmonar, sacos alveolares, alveolos pulmonares. ¿En dónde estoy? Dentro del pulmón. ¿Qué bronquio sería? Intrapulmonar. Porque está rodeado de parénquima. Secundario ahí. Pero supongamos que yo, de mala intención, le borro todo alrededor y solamente le llevo esto. ¿Qué tengo de positivo? La luz o lumen, por donde entra y sale el aire. Tengo aquí un epitelio que, bueno, si no se ve bien, es un epitelio estratificado, ciliado. Tengo aquí también algunas células alargadas, finas, músculo liso. Y tengo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cartílago. Cartílago ¿qué? Hialino. Hay tres tipos de cartílago. Cartílago hialino. ¿Veo glándulas seromucosas? No lo veo, pero no quiere decir que no hay. Hago un corte más profundo y de repente realiza en la glándula. Pero lo que tengo es cartílago. Un cartílago que casi es completo. No es completo, es casi completo. Entonces, tengo músculo liso. Bronquio primario, secundario. Bronquio extrapulmonar o intrapulmonar. No miren el resto, solamente por presencia de músculo liso. Intrapulmonar. El bronquio intrapulmonar. Intrapulmonar. El bronquio primario no tiene. Este la pared de un bronquio dice de gran diámetro, observa la gran cantidad de ácidos musculares lisos que les mencioné, cuya contracción influye en el flujo de aire del aparato respiratorio. Lógico. Si yo contraigo esa musculatura, la luz del bronquio se reduce. ¿Qué es lo que sucede en el asma? Imagínense ustedes, se contrae el músculo, se cierra, por decir la manguera, se hace más angosta, ¿sí o no? Y le sumo que en el asma hay hiperreactividad bronquial, hay más moco. Entonces, esa pequeña luz la estoy taponando de moco. ¿Por dónde circula el aire? Ese es el problema del asma. Y más aún, ¿por qué? Porque el problema es
en estiración. Por eso que ustedes escuchan ¿qué? Las sibilancias. Cuando vayan a hacer sus prácticas de hospital, estén sentados tranquilos, están tranquilos en un servicio de emergencia, van a escuchar que por ahí va a llegar uno que está silbando. Listo, ¿qué van a hacer? Saca tu corticoide, tu movilizador, tu paciente, y eso, entre comillas, así va. No sabemos si es arma, de repente solamente muy bien, también tenemos entonces el epitelio respiratorio, que se presenta siempre debajo del peso pequeño, vasos sanguíneos, el nervioso, la presencia del músculo liso, las glándulas seromucosas y el cartílago liso. Es una estructura bastante básica, simple. Son los segmentos de los pulmones, tanto derecho y izquierdo, lóbulo superior y inferior y lóbulo superior. Se lo aprende. Aquellos que van a hacer neumólogo, van a hacer su endoscopía por parte bronquial, ahí van a tener que recorrer todos estos caminos. Cada segmento pulmonar se comprende en un área de distribución bastante específica, de un bronquio de tercer orden y un bronquio. Tan específico es que cuando uno hace una broncoscopía, puede determinar específicamente en dónde se encuentra la lesión. Estamos hablando de, por ejemplo, una neoplasia. Puede saber específicamente a dónde se fue a cómo un pozo que está generando una neoplasia, y eso le permite incluso con el broncoscopio hacer la limpieza. No tiene que especializar directamente, pero no puedo citar a eso. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Miren ustedes cómo el ano bronquial cada vez se hace más fino, más delgado. ¿Por qué? Porque se está dividiendo, se está ramificando. Es como un sistema de agua. ¿Sí? Las tuberías centrales son gruesas, cuando llega a una urbanización o a una zona se reduce y de ahí cuando se va a cada domicilio se hace más pequeño. ¿No? Lo mismo. Es un sistema de conducción. Tenemos desde el bronquio segmentario o bronquio terciario, bronquios subsegmentarios grandes, bronquios subsegmentarios pequeños, tienen 4 divisiones. ¿Cuántas llegan a ser? 20, 25 divisiones. Hasta terminar en los bronquiolos terminales, la parte de conducción, y a partir de ahí en adelante la zona de respiración. A medida que los bronquios se hacen más pequeños, se llaman placas de cartílago irregulares, lo que se está mencionando, el cartílago hialino tiende a desaparecer. Y la pared, ya cuando hablamos nosotros de bronquiolos propiamente, tiene un mayor contenido fibroelástico, fibras elásticas, que no hay cartílago. Entonces pasamos de bronquios segmentarios a bronquios segmentarios grandes y bronquios segmentarios pequeños. Aquí comienza la desaparición del cartílago hialino. La presencia de los ácidos del músculo liso es que va a tener influencia en el sistema nervioso tanto parasimpático como simpático, a través de la contracción, lo que sucede en el asma, y la relajación con el uso de los broncodilatadores, ¿no? Hay una respuesta muy importante, muy significativa, por eso es que los fármacos van muy bien a este nivel. Esto es lo que se mencionaba, el tejido linfóide asociado a los bronquios, ¿no? ¿Presencia de qué? De gran cantidad de tejido linfóide formado por linfocitos T, formado por plasmocitos que van a liberar hemoglobina A, E y G, y también la presencia de macrófagos, es decir, inmunidad de los dos celular y inmunidad. El bronquiolo. Pasamos del bronquio al bronquiolo, ¿sí? Una estructura de menor calibre. De plano, solamente hay 3 capas. ¿Cuál se fue? Las 25 capas. ¿Cuál se fue? Las submucosas. Ya no vamos a encontrar glándulas submucosas, glándulas seromucosas o glándulas mixtas. Ya no. Pero, ojo, la denticia tampoco es la misma. ¿Qué había acá? Cartílago, hialino. Que había antes, cartílago hialino, ya no hay, y está reemplazado por tejido fibroelástico, fibras elásticas, que le va a dar esa estructura que necesita todavía en ausencia de una estructura
granito, como se llama. Ya no hay nada. Entonces, ¿qué tenemos? Miren acá, la mucosa es bastante curiosa. Les dije yo que desde la fosa nasal hasta el alveolo pulmonar, el epitelio cambia o no, ¿sí? Pero no es un cambio brusco, no es decir, paso acá, soy diferente. No, es un cambio gradual. Poco a poco vamos a nosotros ver cómo estos epitelios van a variar sus características. Hemos visto un epitelio estratificado plano queratinizado, hemos pasado, miren, de un epitelio bien definido con varias capas, pasamos a un epitelio que aparentaba tener muchas capas, pseudoestratificado. Pero ese pseudoestratificado, su célula principal, ¿cuál era? Cilíndrica, ¿verdad? Pseudoestratificado, cilíndrico. ¿Qué tenía? Cilíndrico. ¿Qué tenía? Células caliciformes. Cuando pasamos al bronquiolo, el epitelio ya no va a ser pseudoestratificado, va a ser un epitelio bien definido de una sola capa, un epitelio simple. El punto es que si mi célula principal en el bronquio ha sido una célula cilíndrica, debo darle un poquito de continuidad hasta pasar a una célula cúbica y finalmente en el alveolo pulmonar a una célula plana. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, ¿qué tenemos? A nivel de la mucosa, vamos a dividir dos subsegmentos. El primero, que más pegado hacia los bronquiolos más grandes. Es sencillo. Conductos más grandes. Bronquiolos más grandes. El epitelio es simple, es cilíndrico, todavía tiene cilios y ocasionales células caliciformes. ¿Ya va cambiando o no va cambiando? ¿Va siendo diferente? Claro que sí. Pero, a continuación de los más grandes, vienen los más pequeños. Más cambios todavía. El epitelio sigue siendo simple, es una sola capa de células, pero ya no son cilíndricas, son cúbicas. ¿Tienen cilios? Sí. Ya no hay células caliciformes, pero aparece otra estructura celular muy importante. Las células de clara. No son células claras, por si acaso, eso se encuentra en otro lugar. Son células de clara que van a producir una sustancia muy parecida a la sustancia surfactante que van a purificar el aire a partir de que una enzima proveniente del citocromo P450 y que además va a servir para regenerar el epitelio bronquiolar. Cuidado con ese término. Es muy diferente decir bronquiolo que bronquiolar. ¿Sí? Para teoría y para práctica. Mucho cuidado con ese término. Entonces, ¿qué tenemos acá? Epitelio simple cúbico, con cilios, con células de clara. Ya cambió el epitelio completamente. ¿Músculo liso? Sí, el mismo músculo liso, su posición o disposición del músculo discoidal. Y acá, las lenticias nuevamente, tejido elástico, que nos da acá el componente muscular liso, proyectando fibras elásticas. Entonces, el mayor cambio es donde se da en la mucosa, en el epitelio que recubre esta mucosa. Vamos viendo más allá. Okay. Aquí están las células de clara, son células enteramente cúbicas, un poquito retorchitas, ¿sí? Que tienen un agotamiento en la zona apical, tienen un peso citoplasma ricamente granular y tienen en el extremo apical microvelocitos. ¿Qué va a secretar? Una sustancia similar, como les mencionaba, al factor vasoactivo, degrada toxinas del aire, como P450, se dividen para regenerar el epitelio bronquiolar. Eso, ahí radica la importancia de esta célula, ¿no? Célula de clara. Y comienzan a ser más abundantes conforme vamos llegando a los bronquiolos terminales, a los más de la nuca. De cajón, los bronquiolos no tienen cartílago. Si por acá hubiese un pedacito de cartílago, deja de ser bronquiolo, es bronquio. Entonces acá no vemos cartílago. ¿Qué otra cosa no vemos? Las glándulas seromucosas, pero sí vemos el epitelio y vemos músculo liso. Y el músculo liso nos va a acompañar hasta las estructuras finales del lado del músculo.
Ya lo vamos a ver, ¿correcto? El resto es tejido conjuntivo abundante, vasos sanguíneos, podemos hacer. Eso ya está en el pulmonar, lógicamente, porque está en los pulmonares. Es un dato teórico, es el epitelio de los bronquios, que es lo que va a tener regiones especializadas, denominadas cuerpos neuroepiteliales. Y esto básicamente le va a permitir reaccionar a las concentraciones de oxígeno. Básicamente un sistema estimulante a través de la dimensión nerviosa que probablemente se deba a la presencia de quimioreceptores. Los quimioreceptores van a ejercer una función con una sensibilidad demostrada hacia ciertas sustancias químicas o hacia las concentraciones de sustancias químicas que se encuentran en el. Aquí estamos con los bronquiolos terminales. Bronquiolos terminales, es decir, aquí acaba la parte de conducción, ¿correcto? Es un epitelio continuo, ¿sí? Es un epitelio continuo, mide medio milímetro de diámetro. Entonces está bastante delgadito. En la parte final de la porción conductora tiene un epitelio simple cúbico que puede tener o no simple. Se está perdiendo los simples, que es una estructura especializada. Y va a tener células de la lámina propia, fundamentalmente el músculo elástico, una o dos capas de músculo liso, es decir, el músculo liso va disminuyendo conforme nos acercamos a las funciones finales, pero nos sigue acompañando. Cartílago ya no, células caliciformes ya no, glándulas seromucosas ya no, pero sí músculo liso. Y la vertical tejido fibroelástico. Miren ustedes acá. Aquí tengo un epitelio continuo en una sola capa, ¿verdad? Es un epitelio simple. Son células cúbicas y lo que veo aquí son las famosas células de claro. Esas famosas células que son petrochitas, como le decía, ¿ok? Intensamente glandulares, su citoplasma, son células de claro. Epitelio continuo, pero miren ustedes, es un epitelio público, es un epitelio grueso. Y comparen ustedes con este epitelio de las paredes de los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son una estructura bastante fina, delgada, justamente para cumplir una función bastante esencial, que es el intercambio de gases. Si yo colocara esta pared para cumplir esta función, no le conviene mucho gasto de energía. Nuestro organismo siempre va a tender a qué? Al ahorro de energía, porque es lo más conveniente para toda máquina. El ahorro de energía solo es una máquina. Entonces, miren ustedes acá, el epitelio que corresponde al alveolo pulmonar propiamente dicho, está formado por un epitelio simple, formado por las células pneumocíticas, tipo 1 y tipo 2, su lámina, y se le suma el endotelio, el capitular alveolar, que es un epitelio simple plano también, y que tiene su lámina. Y dice, paramos de contar. Solamente ese expresor es suficiente para realizar el intercambio de gases. De manera que llega por aquí la carboxihemoglobina, que es enviada del corazón al pulmón, a través de la circulación menor, llegan los glóbulos rojos cargados de carboxihemoglobina, se produce el intercambio, se va el carboxi y CO2, ingresa el oxígeno, se cambia el carboxihemoglobina a oxihemoglobina y es trasladado a la circulación menor. Va a todo el cuerpo, suelta el oxígeno, carga CO2, vuelve nuevamente al corazón, al pulmón, cargado de carboxihemoglobina, 24/7. Mi corazón no deja de latir, yo no dejo de respirar y esto no deja de ser esto, ¿no? Diferencias entre bronquios y bronquiolos son bastante sencillas. El bronquio tiene un epitelio respiratorio, al cansancio, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células calcíficas. El bronquiolo va de un epitelio simple columnar a un epitelio simple cúbico. Van a haber células calciformes en el bronquio, en los bronquiolos tienden a desaparecer y el cambio de ello comienzan a aparecer las células
epitelio. Claro, muy bien. Aquí hay glándulas mucosas mixtas con glándulas submucosas. Aquí ya no hay, porque no hay capas submucosas. El cartílago es hialino, en los bronquiolos no hay cartílago. Y aquí hay presencia de músculo liso que incluso hasta las porciones terminales del conducto alveolar, por ejemplo, todavía hay presencia de músculo liso, el botón de músculo liso, justamente, ¿no? Y listo. Entonces aquí tenemos algunas diferencias entre bronquio y bronquiolo y lo que aparece, lo que desaparece, como debo considerarlo este esquema es bastante sencillo y muy importante para que nosotros podamos identificar en dónde nos encontramos, en dónde estamos parados. Miren ustedes acá. ¿Cuántas capas reconocen ahí? ¿Cuántas? Uno. ¿Cuántas capas? Aquí, acá. No miren arriba, miren acá. ¿Cuántas capas? Uno solo. Cuatro capas. Miren bien. Uno solo. Uno. ¿Me siguen? Arriba es otro. Mucosa, Membrana. músculo liso, submucosa con las glándulas y adventicia. Tengo 4 capas. ¿Y dónde son? Es secundaria. Intra o extrapulmonar. Intrapulmonar. Intrapulmonar. Listo, con eso me quedo. Estoy en un bronquio intrapulmonar. Si yo le quitara el músculo liso, ¿en dónde estoy? Extra. Un bronquio extrapulmonar. Perfecto. ¿Qué epitelio tengo acá? Miren, núcleos arriba y abajo. Pseudoestratificado. Partamos de eso. ¿Cuál es la célula principal? Cilindros. Pseudoestratificado cilíndrico. ¿Qué estructura especializada tiene? Cilindros. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Qué otra célula tiene? Calciformes. Epitelio. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células calciformes. Epitelio respiratorio. Músculo liso. Glándula seromucosa mixta, submucosa y el famoso cartílago hialino. Me voy ahora a bronquiolo. ¿Qué dijimos del bronquiolo que no tenía? Cartílago. ¿Ven cartílago? No, entonces es bronquiolo. ¿Ven glándulas? No, es bronquiolo. Ahora vamos a ver los bronquiolos grandecitos y los bronquiolos pequeñitos. Para este lado los grandecitos y para este lado los pequeñitos. Miren, este es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Esto es un epitelio sin una sola capa. Partamos de eso, de ese hecho elemental. Es un epitelio sin que va a ir de ser cilíndrico a ser cúbico. Que ya va a, que va a tener cilios, sí, pero que los va a ir perdiendo. Células calciformes desaparecen, hay inicialmente poco, pero desaparecen, y lo que aparecen son células de grano. En este esquema pequeño. ¿Hay músculo liso? Sí. ¿Hay cartílago? ¿Hay glándula? Bronquiolo. No. Vamos a la estructura más simple que hay. Nuevamente, pared alveolar, alveolo pulmonar. La pared externa, conformada por un epitelio simple, decimos planos, pero la verdad es que tenemos dos neumocitos que tienen características diferentes, uno es plano y el otro es ligeramente cúbico. Pero, en general, epitelio simple plano, ¿ya? Y cada epitelio que tiene, todos los epitelios que tienen su La membrana. plano, perfecto, muy bien. ¿Está en contacto con qué? Con los capilares alveolares. Característica histológica de un capilar alveolar. Capilar. Es un endotelio, es decir, un epitelio simple plano, con su lámina también. Y eso es lo que tengo acá. Y suficiente. Para este lado también es pared. Nuevamente, subimos esto y el mismo capilar. Una estructura bastante sencilla y muy eficiente para el intercambio de gases. ¿Correcto? Y aquí algo, creo que necesitamos hacer un poco de esto. Entonces,
bronquio normal. Pero descríbanme, ¿qué capas están viendo ahí? Ya, ¿Qué capa es? Glucosa. ¿Qué capa es? ¿Qué capa es? ¿Qué capa es? ¿Dónde estoy? ¿En qué bronquio? Intrapulmonar. Hasta ahí pueden llegar. Es un bronquio intrapulmonar. ¿Por qué? Y además, ¿qué tiene? Alveolos pulmonares. Estoy dentro del pulmón. Pero supongamos que esto yo lo borro, soy malo. Y le he puesto nada más. ¿Qué me pueden decir? Que estamos viendo un bronquio intrapulmonar. No me van a decir secundario o terciario porque lo estoy viendo todo. Estoy viendo solamente una parte. Pero sí, es un bronquio intrapulmonar. Correcto. Le saco todo esto, esto no existe, ¿ya? Y le saco esto de acá. ¿En dónde estoy? ¿Qué bronquio? Extrapulmonar. La historia del bronquiolo respiratorio es igualito al bronquiolo terminal, pero su pared va a estar interrumpida por la presencia de alveolos pulmonares. ¿Vieron alveolos? Sí, alveolos. Por eso su exterior se felicita también. Porque ya hay presencia de alveolos pulmonares en la pared. Cada bronquiolo respiratorio tiene un conducto alveolar que finalmente nos va a llevar a un saco alveolar que contiene dos alveolos pulmonares. Entonces vamos acá, pared completa, entonces un bronquiolo terminal. Aquí es pared también, pero está interrumpida por la presencia de alveolo, bronquiolo respiratorio. Y más adelante, miren ustedes, esto ya creo que nos contamos en la siguiente sesión, veo acá puros alveolos pulmonares. No hay pared, o la pared está reemplazada por puros alveolos pulmonares. Y entre ellos, en su pared, está coronado por un botón de músculo liso. ¿Eso corresponde a qué? Al conducto alveolar. ¿Que nos va a llevar a dónde? Al saco alveolar. ¿Que va a contener qué? Alveolos. Es una continuidad. Y aquí nuevamente estamos hablando de que pasó de un epitelio cúbico a un epitelio simple. Un epitelio simple cúbico a un epitelio simple. Llegamos finalmente a donde queríamos. A transformar un epitelio electrificado plano, queratinizado con pelo, con glándulas de base, con glándulas oríparas, a un epitelio simple. Nuevamente, miren ustedes, pared completa, bronquiolo terminal, vamos avanzando, esta pared se ve interrumpida por la presencia de alveolos, bronquiolo respiratorio y ya no se ve nada. Este es un alveolo pulmonar. Nuevamente, miren ustedes el epitelio continuo de un bronquiolo terminal, aquí comienza a aparecer algunos espacios vacíos de la pared, donde encontramos algunos alveolos pulmonares, un bronquiolo respiratorio. Es la imagen que hemos visto anteriormente, solamente se ha alargado un poco, ¿no? Este es un epitelio completo, continuo, del bronquiolo terminal. Y aquí vemos que la pared, de esto tenemos pared, se ve interrumpida por alveolos pulmonares. Esto corresponde, este segmento corresponde a qué? Bronquiolos respiratorios que nos van a conducir a dónde? Al conducto alveolar. Ducto o conducto, depende de nosotros. Finalmente tenemos como corolario de esto, ustedes como las estructuras tumulares se van desplazando, se van requiriendo de fibras elásticas. ¿Por qué? Porque ya también lo infantil. Entonces deben tener algún elemento también que les permita tener esa elasticidad, mantener esa estructura de permeabilidad, todo, fibras elásticas. El bronquiolo terminal y la región asociada a esas estructuras pulmonares a los que llegan constituyen un bronquiolo pulmonar, que es lo que llegan. En cada uno de ellos que hay bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos pulmonares.
pulmonar dice que está abastecido por un bronquiolo respiratorio con mediana, así. Para concluir, los bronquios primarios tienen tres capas fisiológicas. ¿Cuáles son? Mucosas, submucosa y Adventicia. caracterizado por la presencia de La voy a cartílago limpiar. Los bronquios secundarios y terciarios intrapulmonares, ¿verdad? Ya tienen cuatro capas. ¿Cuál se sumó? Músculo líquido. Los bronquios tienen interior respiratorio y cartílago. Los bronquiolos no tienen cartílago. Y no tienen por bronquiolos respiratorios necesitan una pared interrumpida por alveolos pulmonares, por lo tanto, en el bronquiolo respiratorio se puede realizar finalmente, las células necrales son los bronquiolos más pequeños que sirven para regeneración del epitelio bronquiolar. ¿Sí? No se presenta, por favor. Esa palabrita se tira abajo los puntos. Bronquial y bronquiolar son dos cosas completamente distintas. Muy bien, jóvenes. Preguntas.